Neurociencia cognitiva, percepción. Juliana Sáenz Medina, Celitatiana Lugo Álvarez. ¿Qué es? Son los cimientos invisibles de nuestro cerebro, dando soporte a todas nuestras experiencias y acciones cotidianas. Ubicación. Se ubican debajo de la corteza cerebral y desempeñan un papel mucho más profundo en el procesamiento de la información y la regulación de nuestras emociones y acciones. Estructura. Incluyen el tálamo, que actúa como una especie de estación de relevo sensorial, transmitiendo información sensorial a otras áreas del cerebro. El hipotálamo, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el cerebelo y el tronco cerebral. El hipotálamo, por su parte, regula diferentes aspectos del cuerpo, como la temperatura corporal, el hambre y la sed. Los ganglios basales son cruciales para el movimiento y la coordinación, ayudándonos a realizar acciones motoras suaves y fluidas. El hipocampo es esencial para el aprendizaje y la memoria, permitiéndonos almacenar y recuperar información a largo plazo. La amígdala juega un papel clave en nuestras emociones y en la formación y reconocimiento de recuerdos emocionales. El cerebelo es responsable de la coordinación motora y el equilibrio, entre otras funciones relacionadas con el movimiento. Importancia. Funcionan en conjunto formando una red interconectada que posibilita la experiencia humana consciente y regula los procesos corporales. Es la interconectividad y cooperación entre estas estructuras lo que mejora el funcionamiento global del cerebro humano y permite el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Ejemplo, los receptores sensoriales en el cuerpo humano pueden transformar estímulos físicos como la luz o sonido en señales eléctricas que el sistema nervioso puede interpretar. Los marcapasos utilizan un proceso de transducción para detectar ritmos cardíacos anormales y convertir esa información en impulsos eléctricos, regulando así el ritmo del corazón. Transducción, ¿qué es? Se refiere a la conversión de una señal o estímulo en una respuesta biológica, permitiendo que las células respondan a cambios en su entorno y regulen diversos procesos fisiológicos. Se entiende como el conjunto de mecanismos por los cuales las células interpretan señales del entorno, tales como hormonas, neurotransmisores o estímulos físicos. Importancia. Regulación homeostática a través del reconocimiento y respuesta de las señales internas y externas. Papel en enfermedades. Alteraciones en los mecanismos de transducción pueden dar lugar a enfermedades como diabetes o cáncer. Diversidad funcional. Permite que las células respondan de manera específica a diferentes estímulos, lo que resulta en respuestas variadas. Etapa: recepción y transmisión. Interconexiones subcorticales. Están interconectadas y se comunican entre sí para garantizar que el cerebro funcione de manera eficiente. Ejemplo, el tálamo envía información sensorial a los ganglios basales para coordinar las respuestas motoras. El hipotálamo regula respuestas emocionales en colaboración con el sistema límbico. Los ganglios basales influyen en la toma de decisiones basadas en experiencias pasadas almacenadas en el hipocampo. A continuación, explicaremos sobre qué es la corteza cerebral. Iniciaremos diciendo de que la corteza cerebral es la capa más externa del cerebro y está formada principalmente por una sustancia gris. ¿Cuál es la función principal? La corteza cerebral se encarga de las funciones cognitivas superiores. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Tenemos el pensamiento, la memoria, la percepción, el lenguaje, la conciencia y por último tenemos el control voluntario del movimiento. Nuestra corteza cerebral está dividida en dos hemisferios,
conocemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno de los hemisferios se divide en 4 lóbulos. Estos lóbulos son el lóbulo frontal, que está en la parte anterior del cerebro, detrás de la frente. Este lóbulo frontal cumple unas funciones, las cuales son controlar el motor voluntario, el lenguaje expresivo, las funciones ejecutivas, la regulación de las emociones y de la personalidad. Está más ligado a la lógica matemática y a la comprensión. Este lóbulo es el más grande porque ocupa 1/3 de todo el cerebro. Seguimos con el lóbulo parietal. Se encuentra detrás del lóbulo frontal y las funciones principales de él son el procesamiento sensorial, el tacto, la presión, la temperatura, el dolor. También percibe el espacio y el esquema corporal. Encontramos como tercero el lóbulo temporal, que está ubicado a los lados del cerebro, debajo del lóbulo parietal, y las funciones principales son la audición. Está encargado del área auditiva primaria. También está encargado del lenguaje comprensivo y también está encargado de la memoria. Es el que se encarga de reconocer los rostros de cada otra persona. Por último tenemos el lóbulo occipital. Dentro del lóbulo occipital, él está ubicado en la parte posterior del cerebro y su función principal son los procesamientos visuales, ¿sí? Es el encargado de la visualidad, de la visión. Interpreta también las formas, los colores, los movimientos. Por último, encontramos el cerebelo, que él es el encargado de la coordinación del movimiento, del equilibrio, de la postura y del aprendizaje motor. También el control de los reflejos. Entonces es muy importante nuestro cerebelo también. Seguimos con la definición de las agnosias. ¿Qué es una agnosia? La agnosia es un trastorno neurológico que impide reconocer o interpretar correctamente información sensorial, sin que haya ningún daño en los órganos de los sentidos, ni pérdida de la memoria, ni el lenguaje o la atención. Dentro de las agnosias encontramos 5. Iniciaremos con la agnosia visual, que es la incapacidad de reconocer objetos a través de la visión. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ve, pero no puede integrar las formas ni estructurar lo que percibe. No puede identificar los objetos a través de la visión. Seguimos con la agnosia auditiva, que es la incapacidad de reconocer ruidos comunes, sentidos musicales y el lenguaje hablado. Este tipo de agnosia tiene una dificultad para comprender lo que dice la otra persona. Escucha los sonidos, pero no los identifica como palabras con sentido. Tenemos de tercero la agnosia táctil. Esta agnosia es la incapacidad de identificar un objeto mediante la palpitación, es decir, que el paciente siente el objeto al tocarlo, pero no puede identificar, no puede reconocer qué es sin la ayuda visual, obviamente. Puede describir la forma y la textura, pero no va a identificar qué es. Como cuarto tenemos las agnosias espaciales, que es la incapacidad de analizar y utilizar los datos espaciales, la dirección, la distancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ignora todo lo que ocurre en un lado del espacio. Generalmente es el izquierdo. No tiene ningún
Es decir, las actividades que realiza diariamente no utiliza el lado izquierdo o no utiliza el lado derecho. Tenemos la agnosia o somatagnosia, que es el trastorno en la percepción del propio cuerpo, unilaterales o bilaterales. ¿Qué quiere decir? Que es la incapacidad o el paciente ignora todo lo que ocurre en su espacio.